Estos hombres son veteranos de la guerra del Vietnam. Para los psicólogos junguianos y para el propio Jung, la experiencia de la guerra es tan psicológica como el hecho de enamorarse. No existen solo el bien o solo el mal. Existen ambos y están en nuestro interior. Y ese vínculo con las sombras, con nuestra faceta oscura, es algo que solo entendí después de estudiar y trabajar según el enfoque junguiano. Jung observó que en las relaciones personales y en las relaciones entre comunidades existe una parte oscura o de sombras junto a las cualidades luminosas, positivas. Y observó que las sombras, si no se las comprendía y aceptaba, se proyectarían tanto en el matrimonio como en el trabajo, tanto en la guerra como en los sueños. Las decenas de miles de jóvenes americanos que fueron reclutados para la guerra del Vietnam no lograron la victoria. Las heridas psicológicas que sufrieron no han curado todavía. La experiencia de la guerra del Vietnam no es distinta de la experiencia de cualquier otra guerra. No la llamábamos guerra, sino conflicto. Fue como una intervención policial. Nos enfrentábamos a un enemigo que era, por así decir, un cuerpo extraño. Queríamos exterminarlo. Aquello tuvo como consecuencia el que pudiéramos negar la existencia de esos hombres que fueron tan heroicos como cualquier soldado en cualquier guerra y proyectar nuestra sombra. Les llamamos perdedores, drogadictos, asesinos de niños, todo lo que despreciábamos. Harry Wilmar trabaja con veteranos del Vietnam en Texas. Aunque han transcurrido 20 años, muchos veteranos siguen cargando con el peso de la derrota militar y la culpabilidad de los horrores de la guerra. Soportan la imagen de la derrota, de la destrucción, de la oscuridad, de la violencia, incluso del mal que se encuentra en todos nosotros. Cuando estos hombres volvieron a casa, nadie les aceptaba. Nadie quería oír lo que tenían que decir. Muchos de los pacientes del Dr. Wilmer sufrían continuas pesadillas sobre sus experiencias en la guerra o sobre tremendas carnicerías o sufrimientos padecidos por otros. Para mí los sueños representan la única historia incontaminada que tenemos de la guerra. Es como si la estuviera presenciando en este mismo momento. Jung hablaba de la realidad de la psique. Esto era como si yo tuviera el privilegio, el doloroso privilegio, de estar presente en la guerra del Vietnam. Esta es la historia de uno de estos sueños. Es el sueño de Bill, que había perdido una pierna al explotarle una mina enterrada. Soñó lo mismo varias veces a la semana durante varios años. Nadie le escuchó. El sueño es: estaban en una misión de castigo. Pasaban por un poblado amigo. Había un bebé llorando en un chamiz, una choza nativa. No había nadie más. Y cuando Bill entró y vio al niño, el capitán le gritó desde fuera: ¡No lo cojas, no lo cojas! Pero él no le oyó. Fue hasta donde estaba el bebé, lo cogió y el bebé explotó. Era una trampa explosiva. Del bebé no quedó nada y mi amigo quedó hecho pedazos. Eran granadas. Y él nunca pudo superar aquel llanto, aquel ruido, la idea de que tenía que haber hecho algo que no había hecho. Esa es una típica pesadilla de guerra. Siempre es la misma. Se repite una vez y otra y otra. Hubo soldados americanos que murieron en Vietnam por culpa de bebés convertidos en trampa explosiva.
Pero Bill no había visto esos horrores. Su pesadilla reflejaba su herida en otras circunstancias. Por primera vez, el doctor Willman aceptó el sueño de Billy como una experiencia real. La posibilidad de transformación y de curación comienza cuando en el sueño surge otro elemento irreal. En el sueño apareció algo que no había ocurrido. Después de todo, si sueñas lo mismo durante 12 años y te despiertas bañado en sudor frío y lleno de espanto, con la sensación de que sigues allí, cuando en el sueño aparece algo que no ocurrió en realidad, eso empieza a sacarte de esa experiencia primera. Y el paso siguiente es lo que yo llamo la pesadilla curativa, cuando se transforma y acaba convirtiéndose en una pesadilla alucinatoria normal. No podía ser muy distinto del tipo de sueños que tenemos de vez en cuando. La pesadilla curativa permite que la psique pase de los horrores de la guerra a los procesos normales del subconsciente. Los veteranos del Vietnam no encontraron ninguno de los desfiles o rituales con los que se recibe tradicionalmente a los guerreros que vuelven a casa para incorporarse a la vida normal. No hubo recibimiento, no hubo rituales. Los hombres llegaron después de 50 o 60 horas de viaje desde Vietnam al aeropuerto o donde fuera y no había nadie esperándoles. Al John es un veterano del Vietnam que cayó herido por las balas en combate. Tras volver a su hogar en la reserva de los Navajos de Arizona, se vio continuamente asaltado por sus insoportables recuerdos de guerra. Empecé a tener recuerdos. Me asaltaban continuamente. No podía estar en paz. Fui a ver al curandero y él me dijo que todavía estaba obsesionado con el Vietnam, que mis recuerdos seguían ahí, que mi mente seguía fuera de la reserva Navajo. Los curanderos navajo llevan a cabo rituales mágicos para curar enfermedades psíquicas o psicológicas y para enfatizar momentos cruciales de la vida de los miembros de su tribu. Hay un canto destinado a celebrar el retorno del guerrero y hoy todavía se sigue usando. Me cantó un canto especial llamado El Guerrero Navajo luchó 7 semanas. Después de eso, celebró otra danza ritual. Aquello me devolvió la paz mental. Nosotros no tenemos eso y lo necesitamos. Los indios y otras muchas culturas tienen formas de tratar estos problemas y nosotros debemos aprender de ellos. Luego se erigió el Memorial de Washington, esa lápida de mármol de 130 metros de largo. Aquello tuvo un efecto enorme. Fue el principio del dolor de América, del reconocimiento de América. Lo mirabas y veías tu rostro reflejado en el mármol oscuro detrás de los nombres. El ritual navajo tiene cantos, y los veteranos del Vietnam también cantan para rehabilitarse dentro de su cultura. Ellos se vieron obligados a cargar con la sombra de la intervención militar norteamericana en Vietnam, con la derrota y con las atrocidades cometidas durante la guerra. Y las sombras solo se pueden disipar cuando se las comprende. Ahora se celebran rituales de este tipo en los hospitales, en los grupos, en las terapias de todo tipo. Se han creado grupos de apoyo mutuo. Es el mejor sistema. Tienes que tocar a otras personas, no solo a otros veteranos, sino a sus familias, a sus hijos, al mundo. Los hombres se convirtieron en la guerra. Y eso es algo muy destructivo, porque nosotros somos esos hombres. Con nuestra faceta oscura, es algo que solo entendí después de estudiar y trabajar según el enfoque junguiano.
Jung observó que en las relaciones personales y en las relaciones entre comunidades existe una parte oscura o de sombras junto a las cualidades luminosas, positivas. Y observó que las sombras, si no se... No existen solo el bien o solo el mal. Existen ambos y están en nuestro interior. Y ese vínculo con las sombras las comprendía y aceptaba, se proyectarían tanto en el matrimonio como en el trabajo, tanto en la guerra como en los sueños. Las decenas de miles de jóvenes Estos hombres son veteranos de la guerra del Vietnam. Para los psicólogos junguianos y para el propio Jung, la experiencia de la guerra es tan psicológica como el hecho de enamorarse.